Muy bien, así como estamos estableciendo de alguna manera que las oraciones tienen por cualidad o por condición tener un sentido completo, ¿no es cierto? Que de alguna manera expresa la actitud del hablante y que a través de ello se puede de alguna manera clasificar las oraciones de un aspecto semántico, ¿no es cierto? Y hemos visto ya las oraciones enunciativas que se caracterizan por afirmar o negar una información y las oraciones dubitativas que expresan duda o una posibilidad. Así también tenemos a las oraciones desiderativas, ¿correcto? ¿Qué implica la oración desiderativa? Implica indicar deseo o anhelo del hablante, ¿correcto? Es algo que el hablante no obtiene, pero que desea obtener, ¿correcto? O que anhela que ese acto se cumpla. Entonces, tenemos, por ejemplo, las siguientes oraciones. Ojalá mejore sus condiciones. Por ejemplo, esto de alguna manera sabemos que es deseo, ¿cierto? Desea que mejoren sus condiciones, ¿no? Que te vaya bien, eso es un anhelo, por ejemplo. Anhelo, ¿no es cierto? Una especie de buena suerte, ¿no? Ahora sí, que sean felices, por ejemplo, ¿no? O sea que esto también es anhelo, por ejemplo. Ahora sí, es como que de alguna manera hayan puesto una condición determinada y digan, bueno, ahora sí, sean felices, ¿cierto? Anhelo, ¿correcto? Entonces, esa condición, ¿no es cierto? O ese tipo de oración se llama oración desiderativa y está dentro de la clasificación semántica de las oraciones. También vamos a encontrar a la oración exhortativa, que también se le llama imperativa, por si acaso, ¿ya? Expresa mandato, ruego u orden, por si acaso, ¿ah? Expresa mandato, ruego u orden, ¿no? Por ejemplo, señora, siéntese aquí. Eso está expresando un mandato. Mandato, pues, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, a resolver las preguntas. Mandato. Orden también, ¿no? Orden. No está ordenando, por eso. A resolver las preguntas. Prohibido fumar en lugares públicos, ¿no es cierto? Eso, por ejemplo, es una orden o un mandato también, ¿no es cierto? Ahí está. Mejor la vamos a colocarle que es un mandato, ¿ya? Mandato, porque el mandato ya implica de alguna manera, ¿no es cierto?, condiciones legales, ¿no? Mandato, ¿no es cierto? Entonces ahí está. La oración exhortativa o imperativa expresa mandato, ruego u orden. Por ejemplo, yo puedo decir, por favor, por ejemplo, puedo decir, por favor, ayúdame en este ejercicio. Ahí está. Estoy de alguna manera expresando un ruego, pues, ¿no? También. Exclamativa, ¿no es cierto?, es, digamos, el otro tipo de oración según la clasificación semántica. La exclamativa señala estados de ánimo, alegría, sorpresa, ansiedad, admiración. Por ejemplo, ¿cuánta corrupción hay? Por ejemplo, ¿no? Admiración, por ejemplo, ¿no? O ¿qué calor siento? Por ejemplo, eso sería admiración o ansiedad en todo caso. Pero ¿quiénes nos gobiernan, señora? Eso es, por ejemplo, ansiedad, por ejemplo, ¿no? O sorpresa, ¿no? Ahí está. Es exclamativa por también los signos de exclamación y según la actitud del hablante, porque está señalando estados de ánimo, pues, ¿no? Ahí está. Y vamos a encontrar también las oraciones interrogativas. De las oraciones interrogativas, ¿no es cierto?, también vamos a ver una clasificación, ¿no? Pero, por ejemplo, las oraciones interrogativas buscan en sus oyentes información. ¿Sobre qué? Sobre algunas circunstancias que se ignoran. Por ejemplo, cuando la oración es interrogativa directa. Es interrogativa directa cuando los signos de interrogación están presentes, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo ganó el premio? Ahí está. ¿Por qué es directa? Porque tiene los signos de interrogación acá. ¿Cuándo es indirecta? Cuando no hay signos de interrogación, pero la oración se sobreentiende como una pregunta. Por ejemplo, dice, ahora dime cuándo ganó el premio. Ahí está. ¿No es cierto? No está presente los signos de interrogación, pero se sobreentiende que es una pregunta, pues, ¿no? Ahí está. Bueno, también existen las interrogativas, así como habíamos visto, interrogativas directas, ¿no es cierto?, que de alguna manera presentan signo de interrogación, e interrogativas indirectas, que tienen ausencia de esos signos. También existen las interrogativas totales y parciales. Por ejemplo,
Cuando una oración interrogativa es total, cuando recibe como respuesta una afirmación o una negación. Por ejemplo, ¿resolviste ese problema? ¿No es cierto? Es total, ¿por qué? Porque debes contestar sí o no. Dime si corregiste el texto. Debes contestar sí o no, ¿no es cierto? Exige una afirmación o una negación, ¿correcto? Ahí no puede decir tal vez, quizás, no, pues no. Porque de alguna manera si dirías tal vez, quizás, estarías de alguna manera manifestando una oración dubitativa, pues no. Entonces no. Y parcial, la respuesta no es cortante, es decir, no es una afirmación o negación. ¿Cómo resolviste ese problema? Entonces ahí tienes que argumentar, pues, ¿no? De una vez dime cómo llegaste hasta acá. Ahí tienes que argumentar, ¿no es cierto? Ya sabes, esto es muy importante. Según, por ejemplo, tu separata, dice lo siguiente, ¿no? Dice, una oración es un conjunto de palabras que tiene sentido completo y autonomía sintáctica, es lo que les he explicado hasta este momento. Dice, todo párrafo consta de una o varias oraciones. Estas se inician con mayúsculas y terminan en un punto. Eso también es muy importante recordar. Inician con mayúsculas y terminan con un punto. Por ejemplo, mira, dice, Diego Rivera, 1886 a 1957. Fue uno de los pintores mexicanos más importantes y un gran artista del siglo XX. Nació en 1886 en Guanajuato y estudió estilos artísticos tradicionales europeos en la Academia de San Carlos en la Ciudad de México. Rivera combinó este entrenamiento clásico con la influencia del artista popular Juan Guadalupe Posada, emergiendo como un pintor talentoso con un estilo mexicano bien definido a la edad de 16 años. O sea que fue un pintor pues bastante precoz en su actividad, ¿correcto? Ahora dice, transcribe las oraciones del párrafo anterior. Fácil. ¿Cómo me di cuenta cuáles son las oraciones determinadas? Primero, porque empiezan con mayúscula y terminan con el punto. Por ejemplo, la primera oración sería acá, Diego Rivera, ¿no es cierto?, 1876 a 1957, fue uno de los pintores mexicanos más importantes y un gran artista del siglo XX. Ahí es la primera oración. La segunda oración debe ser, nació en 1916 en Guanajuato y estudió estilos artísticos tradicionales europeos en la Academia de San Carlos en la Ciudad de México. Hasta ahí la segunda oración. Y la tercera oración debe ser, Rivera combinó este entrenamiento clásico con la influencia del artista popular Juan Guadalupe Posada, emergiendo como un pintor talentoso con un estilo mexicano bien definido a la edad de 16 años, ¿correcto? Entonces ahí están las tres oraciones con las cuales has tenido que dividir ese texto, ¿no es cierto? Ahora, simplemente para de alguna manera recordar la clasificación semántica de las oraciones. Las oraciones pueden ser enunciativas, ¿por qué? Porque afirman o niegan, ¿no es cierto? Por ejemplo, Pedro come pan, ¿no es cierto? Y también puede decir Pedro no come pan, ¿no es cierto? Según el esquema, por ejemplo, puede ser hubo revocatoria, eso es afirmativa. No hubo revocatoria sería negativa, pero sería igual enunciativa. Por ejemplo, interrogativas, ya saben que pueden ser, las interrogativas pueden ser directas o indirectas y pueden ser totales y parciales, ¿no es cierto? Totales y parciales, ¿correcto? Cuando la interrogativa es directa, cuando presenta signos de interrogación, ¿no es cierto? Por ejemplo, está comiendo Pedrito, ¿no es cierto? E indirectas pueden ser cuando no tienen esos signos de interrogación. Por ejemplo, preguntó si Pedrito había llegado, por ejemplo, ¿no es cierto? También podría manifestarse como totales o parciales, ¿no? Por ejemplo, total podría ser, por ejemplo, ya saben que exige una afirmación o una negación. Preguntó si Pedrito había llegado, por ejemplo. Ahí está, total, ¿no? Y parcial podría ser, ¿tú sabes por qué Pedrito no vino? Por ejemplo, ¿no? Ahí está, te pide una argumentación determinada, ¿no es cierto? Ahí está. También podemos encontrar, aparte de las interrogativas, en este caso, ¿quién vino temprano? Por ejemplo, ¿no? Aparte de las interrogativas, podemos encontrar, por ejemplo, las dubitativas. Ya saben que, de alguna manera, las dubitativas implican, de alguna manera, una duda, ¿no es cierto? Por ejemplo, quizá regrese, o en este caso, es probable que llegue a tiempo,
porque también no solamente le marcan un sino una posibilidad, ¿cierto? Ahora, desiderativas implican deseo, pues, ¿no? Implican deseo o anhelo, ¿no? Ojalá llegue a tiempo, como lo tiene separata, o acá, por ejemplo, ojalá ingreses, por ejemplo, ¿no? Exclamativa, ya sabemos que implica, de alguna manera, ¿no es cierto?, estados de ánimo, ¿no? Alegría, sorpresa, ansiedad. Por ejemplo, acá, por fin come Pedrito. Ahí está. Y también encontramos las exhortativas o las imperativas. Acá cuánta delincuencia, ¿no? Exhortativas o imperativas. Por ejemplo, acá podemos colocar, ¿no es cierto?, come ya, Pedrito, por ejemplo, ¿no? Las exhortativas ya sabes que de alguna manera expresan un mandato, ruego u orden, ¿no? Y eso es lo importante. Hasta ahí, chicos, pues la teoría de la clasificación semántica de las oraciones, y ahora sí, de inmediato vamos a empezar a desarrollar los ejercicios que tenemos.